Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a que las abran conmigo en Hebreos capítulo 12, donde el título del mensaje es El camino hacia la victoria. El camino hacia la victoria. ¿Quién quiere vivir victorioso? Yo sí. Vamos a darte 5 principios que te van a ayudar a correr la carrera hacia la victoria hoy. Porque si has estado con nosotros, sabes que Hebreos capítulo 12, la primera mitad del capítulo, trata sobre correr una carrera. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Una de las cosas interesantes en las que no solemos pensar es que puedes estar corriendo la carrera, pero en el camino puedes encontrar dificultades. Puedes encontrar experiencias dolorosas que ocurren. Y aquí estás corriendo la carrera. Y el escritor de Hebreos nos dice que en muchas de esas ocasiones, no en todas, pero muchas veces, es la amorosa disciplina de nuestro Padre Celestial. Así como cuando tú y yo amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, y a veces esa disciplina es dolorosa. La última vez hablamos sobre la disciplina. Hablamos sobre cómo la disciplina es difícil. Hablamos sobre cómo la disciplina es una señal del amor de Dios. Hablamos sobre cómo está diseñada para hacer cosas buenas en nuestra vida. La pregunta entonces es, si eso es cierto, ¿cómo deberíamos responder mientras corremos la carrera? Mira lo que le pasa a mucha gente: se enojan con Dios. Dicen: no creo que eso sea justo. No me gusta. No quiero eso. Eso no es lo que anticipé. Y comienzan a resistir la obra de Dios en su vida. ¿Realmente dejan de correr la carrera o los frena en la carrera? Entonces, el escritor de Hebreos nos está hablando sobre correr la carrera. Sabemos que todavía estamos hablando de eso, porque cuando miras estos versículos, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y luego, en el versículo 13, hagan sendas derechas para sus pies. Ese es un término de carreras. Realmente, literalmente, sería como mantente en tu carril. Cuando estás corriendo una carrera, no corras en el carril de otra persona. Mantente en tu carril. Entonces, lo que está haciendo es darnos, en estos versículos, 5 claves que se convierten en un camino hacia la victoria mientras corremos la carrera. Y recuerda, la última vez que vimos, o hace 2 semanas, vimos lo que escribió Pablo cuando dijo, en 1 Corintios 9, él dijo: ¿no saben que en una carrera todos los corredores corren? Corran de tal manera que ganen el premio. Dios te ha diseñado para ganar. Tú puedes ganar. Y la victoria de alguien más no significa menos victoria para ti. Tú puedes ganar. Él lo ha diseñado, pero sí vamos a ganar. Hay algunas cosas que tenemos que hacer. Número 1, date cuenta de que ya posees la fuerza que necesitas. Hebreos 12 comienza con la palabra por lo tanto, y cada vez que ves la palabra por lo tanto, tienes que preguntarte para qué está ahí. Y siempre te lleva de vuelta a lo que ha sucedido o se ha dicho antes. En otras palabras, porque estás corriendo una carrera y porque a veces encuentras dificultades. ¿Qué es la amorosa disciplina de tu Padre Celestial? Por lo tanto, fortalece tus brazos débiles y tus rodillas cansadas. Cuando estás corriendo una carrera, y te conté sobre mi experiencia en la pista, así que apenas estoy calificado para decirte mucho sobre correr. Pero aprendí una cosa u otra, y debes mantener los brazos arriba. Cuanto veloz muevas brazos, veloz mover piernas. Si tus brazos empiezan a bajar, vas a disminuir la velocidad. La forma es muy importante. Tienes que mantener las piernas moviéndose al ritmo correcto. Tienes que levantar esas piernas. Tienes que seguir adelante, incluso cuando no tengas ganas de continuar. Fortalecer tus brazos débiles y tus rodillas cansadas. Ahora, aquí está lo interesante. No dice que Dios te fortalecerá. Él fortalecerá tus brazos débiles. Tus brazos son débiles, pero no dice que Él los va a fortalecer. Y tampoco dice que va a fortalecer tus rodillas débiles. No está diciendo: oye, adivina qué. Ahora que estás débil, la fuerza viene en camino. Debes fortalecerlos.
porque Dios ya te ha dado la fuerza que necesitas para correr una carrera rápida. Mucha gente, no es que necesites más fuerza hoy, solo necesitas darte cuenta de que Dios ya te ha dado toda la fuerza que necesitas para correr la carrera. Luego, de Isaías 35, en el capítulo 35 de Isaías, en el versículo 1, el desierto y la tierra seca se alegrarán. El desierto se regocijará y florecerá como el azafrán. Estallará en flor. Entonces, de lo que estamos hablando es de la transformación de un desierto en un jardín. Esa es la imagen aquí. Se regocijará grandemente y gritará de alegría. La gloria del Líbano le será dada. Y el Líbano es muy exuberante, muy verde. Hay cedros en el Líbano, hay verdor en el Líbano. El esplendor del Carmelo y de Sarón verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalece las manos débiles, afirma las rodillas que flaquean. Lo que está diciendo es que Dios ya está trabajando en transformar las cosas. Y el Dios que toma el desierto y lo convierte en un jardín es el mismo Dios que tomará tus brazos débiles y los hará fuertes. Él es el Dios que tomará tus rodillas débiles y te dará fuerza sobrenatural. Su poder transformador ya está obrando en ti. Es como vimos con Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, donde Pablo le pide a Dios que le quite algo porque es doloroso. Y Dios responde y dice: mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Ya lo tienes. Y mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos hace fuertes en medio de la debilidad a través del poder que ya nos ha dado. Pero no vamos a reconocer el poder si no sabemos que ya lo tenemos. Muy interesante. Josué en el Antiguo Testamento, como 6 veces diferentes, el Señor dice: sé fuerte y valiente. Él no dice: Josué, te voy a hacer fuerte y valiente. Lo que está diciendo es: Josué, tienes todo lo que necesitas para ser fuerte y valiente, así que actúa como tal. Ya tienes el poder que necesitas. Está obrando en ti. Sé fuerte, sé valiente, corre la carrera. Puedes correr para ganar, porque Él está obrando en ti. Número 2. Decide mantenerte en tu camino. Haz caminos rectos para tus pies, para que el camino no se desvíe, sino que se sane. Ahora, cuando estás corriendo una carrera, si te sales de tu carril, no solo te descalificas a ti mismo, sino que interfieres con otros corredores que están corriendo la carrera. Creo que esto es algo que confunde a muchos creyentes. Y creo que, especialmente desde el COVID, es algo que siempre ha estado ahí, algo que podría pasar, pero creo que hoy es más común. Muchos creyentes están corriendo fuera de su carril. En lugar de prestar atención a su propia carrera, se están comparando con los demás. Están criticando la manera en que otros están corriendo la carrera. Y bajo la apariencia de preocupación, están chismeando o menospreciando a otros en las redes sociales. Eso es salirse de tu carril. Ese no es el trabajo de nadie en esta sala. Oye a Pablo. Creo que esto es un buen recordatorio. Me da igual cómo pueda ser evaluado por ustedes. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este punto. Mi conciencia está tranquila, pero eso no prueba que tenga razón. Es el Señor quien examinará y decidirá. Ahora mira. Así que no juzgues a nadie antes de tiempo. ¿De qué tiempo hablamos? Antes que el Señor regrese, viene pronto. Y hasta que Él venga, déjalo en sus manos. Digan, escuchen, es el indicado. Y dice que expondrá todo. Así que no es el trabajo de nadie andar por ahí tirando piedras y diciendo muchas veces cosas de las que ni siquiera conocen toda la historia, y muchas veces cosas que ni siquiera son verdad. Romanos 14 dice: ¿quién eres tú para condenar al siervo de otro? Ellos son responsables ante el Señor, así que deja que Él juzgue si están en lo correcto o no. La gente anda por ahí juzgando todos estos ministerios y se ha puesto peor y peor. Es una locura. Y son los cristianos los que lo están haciendo.
Qué pecaminoso, qué ridículo. Hacer ese tipo de cosas en lugar de correr tu propia carrera. Si te ocupas de tus propios asuntos, estarás ocupado todo el tiempo. ¿Verdad? Si solo te ocupas de tu propio espacio, tendrás mucho que hacer. Lo que pasa es que cuando la gente se sale de su carril, terminan perjudicando a otros corredores. Y esto es realmente triste, porque muchas veces las personas a las que perjudican son las que ya son débiles desde el principio y se convierten en un ejemplo realmente terrible para ellas, porque ahora los están animando a hacer lo mismo que ellos están haciendo, salirse de su carril mediante comparaciones, críticas o chismes. Y el punto de todo esto es que te mantengas en tu carril, y mientras te mantienes en tu carril, ten cuidado con lo que dices mientras estás en él. Asegúrate de siempre decir cosas que animen. Porque cuando tienes un ambiente donde la gente es alentada, verás a las personas sanar. Tú dices, ¿de dónde en el mundo estás sacando todo esto? Regresa a Romanos, capítulo 12, versículo 13. Quiero que veas esto. Hebreos 12, 13. Haz sendas derechas para tus pies, para que el cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Y de nuevo, esto sale directamente del pasaje de Isaías que él está escribiendo para el pueblo judío. Quienes sabían, tal vez tú no sepas sobre Isaías 35, ellos habrían sabido sobre Isaías 35. Fortalece las manos débiles, afirma las rodillas que flaquean. Díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, su Dios vendrá. Así que mientras corres la carrera, di, vamos, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. ¿O qué haces? No te sientas y digas, no vas a traer a nadie, no vas a hacer que nadie entregue un tiempo más rápido. Porque estás corriendo por la pista y estás diciendo, eso no es justo, creo que hicieron trampa, no creo que estén corriendo bien. Solo deja eso a un lado y di, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Porque cuando estás animando a alguien más, ellos pueden hacerlo, ¿lo haces también? No. Si has corrido alguna vez, sabes que esto es cierto. Que al decir cosas alentadoras, automáticamente elevas el rendimiento de todos a tu alrededor y elevas tu propio rendimiento. Mira, Él vendrá con venganza, con retribución divina. Él vendrá a salvarte. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Escucha, cuando tú y yo decimos cosas alentadoras, creamos un ambiente donde las personas son sanadas. Por eso, James River, solo les digo como familia, por eso es absolutamente crítico que cuidemos lo que decimos mientras corremos la carrera. Porque cuando construimos un ambiente de ánimo, lo que sucede es que estamos ayudando a las personas a correr la carrera más rápido. Y en el camino, vamos a ver el poder sanador de Dios. Porque nunca somos más como el Espíritu Santo que cuando animamos. Él es el Dios del ánimo. Él es el que anima. Él es el que viene a tu lado para ayudar. Y cuando vienes a ayudar, estás haciendo la obra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y verás a Dios obrar a través de ti mientras ocurren milagros. Número 3. Persigue incansablemente la paz y la santidad. Haz todo lo posible. Vivir en paz con todos los hombres. Pocas cosas entristecen más el corazón de Dios que alguien que provoca conflictos en una familia. Alguien que provoca conflictos en matrimonio. Que alguien que provoca conflictos en una reunión de personas. Ya sea en el trabajo o en un grupo de vida o en cualquier otro lugar. Y yo diría esto, muy pocas cosas entristecen más a Dios que el conflicto en la iglesia. Y podemos ponerlo en una iglesia local o simplemente puedes decir iglesia en general, porque todos somos parte. Si estamos predicando la palabra de Dios, todos somos parte de la verdadera iglesia. Y lo que pasa es que, de nuevo, impide que la gente corra la carrera. Causa división. Distrae a la gente de seguir a Cristo. Y si queremos perseguir agresivamente la victoria, tenemos que perseguir agresivamente la paz.
Escucha esto, con tanto cristianos como no cristianos. Esto está por toda la Biblia, Romanos, capítulo 12, si es posible. En otras palabras, Pablo está diciendo que hay algunas personas que no importa cuánto lo intentes, no van a estar en paz contigo. Y Dios acepta eso. Pero no hasta que lo hayas intentado. Si es posible, en la medida en que dependa de ti, en otras palabras, si está en tus manos, tu esfuerzo, vive en paz con todos. Eso es lo que está diciendo al volver a Hebreos capítulo 12. Haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Vive en paz con ellos. Y sé santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que notes el vínculo entre la paz y la santidad. Si estás generando conflictos con tus palabras, si estás generando conflictos con tus acciones, si estás generando conflictos con tu actitud, es porque no estás caminando en santidad. De hecho, pondría esto así: no eres santo. De hecho, eres impío. O sea, es realmente importante. No puedes ser santo, porque si no estás caminando en paz, si estás provocando a la gente, estás haciendo algo que Dios odia. Proverbios 6, 16. Hay 6 cosas que el Señor odia, 7 que son detestables para Él. Y la última es un hombre que provoca discordia entre hermanos. Dios lo odia. Y no puedes ser santo si estás haciendo lo que Dios odia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. No vas a ver a Dios obrando en tu vida. No vas a ver a Dios obrando en tu situación. Puedes pensar que sí, pero no es así. Todo lo que verás es lo que tú puedes hacer. Y has confundido el éxito de tu propio esfuerzo con la bendición de Dios, y no son lo mismo. Es posible que alguien sea muy exitoso y la bendición de Dios esté a 1.000.000 de millas de ellos. Así que hay paz, hay santidad, van de la mano. Número 4. Reconoce que puedes perderte la gracia de Dios. Esto es muy interesante. Asegúrate de que nadie se pierda la gracia de Dios. Literalmente, esta frase: la gracia de Dios, quedarse corto de la gracia de Dios. Ahora, eso debería sonar familiar si eres estudiante de la Biblia. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. En resumen, si te has quedado corto de la gracia de Dios y de la gloria de Dios, y continúas en eso y no te has arrepentido, no vas a ir al cielo, ¿verdad? No eres un creyente, incluso si alguien piensa que lo es. Lo que está advirtiendo a la gente, está diciendo: escuchen, podrían perderse la gracia de Dios. Aquí está lo que es importante que todos entiendan. Dios ama a todos, pero la gracia, una palabra sinónima de gracia, es favor, pero su favor no es el mismo para todos. Dios ama a todos y te ama tanto como siempre te amará. No podría amarte más de lo que te ama ahora. Pero su favor es diferente en el sentido de que algunos de sus hijos experimentan más de su favor en sus vidas que otros. Y la razón es porque se posicionan en la forma en que viven, en la forma en que hablan, en las cosas que hacen. No solo recibir su favor, sino aumentar su favor. Hay cosas que puedes hacer que aumentan su favor en tu vida. Como un ejemplo, diezmo. Diezma y su favor vendrá sobre tus finanzas. Escuchen, tenemos testimonios cada semana. No tenemos que hacerlo, los aprecio, pero están por todos lados. Es fácil, cada testimonio me quedo como wow, eso es increíble. Pero es cierto. Si quieres su favor en tu vida, puedes aumentarlo. Porque algunas personas tienen su favor y otras no. La razón es que no hacen nada para acceder a él. O hacen cosas que cortocircuitan el acceso al favor de Dios. Entonces, dame algunos ejemplos. Número 1, acomodan el pecado en su vida.
El escritor del Salmo dice esto, creo que es el Salmo 66, versículo 18. Si hubiera atesorado el pecado en mi corazón, el Señor no habría escuchado. Interesante. Lo que eso está diciendo es que si atesoras el pecado en tu corazón, aquí esto es. Mundo de fantasía es un mundo real. No estás haciendo nada, lo estás pensando. ¿Y crees que Dios va a responder a tu oración? Eso dice. No, no lo hará. El Señor ni siquiera escucharía tu oración. Si no está escuchando tu oración, ¿qué es eso? Una falta de gracia. Si está escuchando tu oración, ¿qué es? Una abundancia de gracia, ¿verdad? Estás conmigo. Entonces, algunas personas han permitido cosas en su vida que no son agradables a Dios y han rechazado renunciarlas. O se acostumbran tanto a ellas que ya no les molesta y piensan que, porque no les molesta a ellos, no le molesta a Dios. Incorrecto. Aceptar el pecado en tu vida simplemente bloqueará el favor de Dios sobre ti. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, ve si hay algún camino perverso y guíame en tu camino eterno, tu senda eterna. ¿Sabes qué? A veces hay cosas que no están bien en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces Dios dice, me alegra que preguntes, porque esto tiene que parar. Quiero bendecirte, pero tienes que deshacerte de esto. Número 2. Puedes perderte el favor por el orgullo. 1 Pedro 5:5. Todos ustedes vístanse de humildad hacia los demás, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué significa eso? Si eres una persona orgullosa, entonces el favor de Dios se reduce en tu vida. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando caminas con orgullo, Dios se opone a los orgullosos. Es literalmente en el original. Te mantiene a distancia. Pero cuando te humillas, ¿qué pasa entonces? Él te está levantando. Él tiene su mano sobre ti. Él tiene su mano debajo de ti. Estás protegido en su mano y la mano de Dios está sobre ti. Y ese es un lugar y una posición de favor. Así que si quieres tener el favor de Dios, camina en humildad. Déjame darte una tercera, no leer la Biblia. Jesús le dijo a Satanás, las Escrituras dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios es alimento. Algunos cristianos son espiritualmente anoréxicos. Nunca come. Nunca come. Solo comes cuando la escuchas el domingo. Eso no es leer la palabra. Eso no es deleitarse en la palabra. Eso no es vivir en la palabra. Si quieres la gracia de Dios en tu vida, métete en la palabra y observa lo que Dios hará. Cambia tu vida. Absolutamente cambia tu vida. Smith Wigglesworth tenía esto escrito en la parte delantera de su Biblia. Este libro es la palabra de Dios. Es sobrenatural en su origen, eterna en su duración, inexpresable en su valor, infinita en su alcance, regenerativa en su poder, infalible en su poder e infalible en su poder. Y autoridad universal e interés personal y aplicación, inspirada en su totalidad. Léelo, escríbelo, ora con él, ponlo en práctica y pásalo. Es la palabra de Dios. Vamos. Número 4. Asistencia esporádica a la iglesia. Escucha, hay algunas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que solo se pueden lograr en la reunión de creyentes. Y estás viendo en línea, y eso es, no puedes llegar aquí por cualquier razón. Dios honra tu participación en el servicio. Quiero decir, acabamos de leer sobre alguien que fue sanado. Pero debes estar regularmente en la presencia de Dios con otros creyentes. Porque lo que pasa es que cambia nuestra vida. Nos atrae a su presencia. Aprendemos de otros creyentes. Nos sentimos animados por otros creyentes. Y eso trae su favor a nuestra vida. Déjame darte uno más. No está en las notas que tienes en la A, pero es.
¿Obtienes el favor de Dios o aumentas el favor de Dios al buscar su favor? Puedes perderte la gracia de Dios si no la estás buscando. Él está diciendo, no te pierdas, ten cuidado de no perderte la gracia de Dios. Muchos cristianos se pierden la gracia de Dios porque ni siquiera la están buscando. En la vida encuentras lo que estás buscando. Y si empiezas a buscar la gracia de Dios, comenzarás a ver la gracia de Dios. Y cuanto más veas la gracia de Dios, más experimentarás la gracia de Dios. Cuanto más veas el favor de Dios, más caminarás en el favor de Dios. No te pierdas la gracia de Dios. Número 5. Considera la bendición de Dios como más valiosa que los placeres del mundo. Ahora, esto es realmente importante. Creo que esto es algo que la iglesia occidental contemporánea necesita escuchar desesperadamente. Antes se hablaba mucho sobre la mundanalidad, pero lo que pasó es que la iglesia comenzó a definirla en términos legalistas. Y mucha gente decía, eso no es correcto, y yo no, y ya sabes, simplemente se convirtió en legalismo. Pero lo que le ha pasado a la iglesia. Hoy en día, la iglesia contemporánea, en su deseo de no ser legalista, ha tirado al bebé con el agua sucia, y no son ni legalistas ni santos. Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie se pierda la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brote para causar problemas y contaminar a muchos. Ahora, usualmente lo que hace un pastor, y yo también he sido culpable de esto, dicen está bien, hay que tener la gracia de Dios y ahora la raíz de amargura. Y luego hacen un sermón sobre la amargura y hablan de cómo la amargura contamina a las personas a tu alrededor. Y todo eso es cierto, pero no es de eso de lo que se está hablando aquí. Esto no está hablando de cómo la amargura es como una raíz en una planta que crece en tu vida y contamina a las personas. Eso no es lo que esto está diciendo. Verás, nuevamente, él está escribiendo a personas que eran judías y ellos entenderían fácilmente lo que está diciendo. Porque cuando creces en el judaísmo de los tiempos de Jesús, por ejemplo, todos, niños y niñas, memorizaban a los 10 años los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los tenían memorizados. Y se les refrescaba regularmente. Y luego si llegabas a ese punto, podías avanzar hacia la ley y los profetas. Y si ibas a ser como un discípulo de un rabino, un seguidor de un rabino, tendrías todo el Antiguo Testamento memorizado. Ahora, Jesús era un tipo diferente de rabino, así que no sabemos eso, que sus discípulos lo hicieron, pero yo sugeriría que tenían memorizada la mayor parte del Antiguo Testamento, lo conocían bastante bien. Entonces, lo que tienes aquí es que cuando ellos escuchan esto, saben exactamente de dónde viene. Saben que no está hablando de amargura, saben que está hablando de Deuteronomio 29. En Deuteronomio 29, esto es lo que tienes. Asegúrate de que no haya ningún hombre o mujer, clan o tribu entre ustedes hoy cuyo corazón se aleje del Señor, nuestro Dios, para ir y adorar a los dioses de estas naciones. Asegúrate de que no haya entre ustedes una raíz que produzca un veneno tan amargo. ¿Ves la conexión ahí? La raíz amarga no es amargura. La raíz amarga es cuando el pueblo de Dios ama las cosas de este mundo y los dioses de este mundo más de lo que lo aman a Él. Y no te contamina a muchos. Estamos hablando de la mundanidad. Estamos hablando de personas que son seguidores de Dios o dicen ser seguidores de Dios, pero en realidad están enamorados del mundo y han permitido ya sea cosas pecaminosas o cosas que tal vez son buenas, pero que se han vuelto desmesuradamente importantes. Así que ahora son su Dios en su vida. Dices como, ¿cuáles son los dioses del mundo? Nombremos algunos. Materialismo, moda, la sensualidad, cosas como la pornografía, la inmoralidad sexual. Quiero decir, está desenfrenado en la industria del entretenimiento. Deportes. Las drogas y el alcohol en el sentido de una escena de fiesta.
Apuestas. Si no crees que las apuestas, la gente gasta miles de millones de dólares apostando, y lo que están haciendo es adorar al Dios de la suerte, que en realidad es un Dios mencionado en el Antiguo Testamento, los dioses de la suerte y la fortuna. La fama. El placer. El éxito. Míralo en Deuteronomio 29, 18. Asegúrate de que no haya hombre o mujer, clan o tribu entre ustedes, hoy, cuyo corazón se aparta del Señor, nuestro Dios, para ir y adorar a los dioses de esas naciones. Entonces, cuando, como te ves y lo que usas, no hay nada de malo en eso. Pero si eso se convierte en todo para ti y está en el trono de tu corazón en lugar del Rey Jesús, una cosa buena se ha convertido en una cosa de Dios. Y eso es idolatría, y de eso estamos hablando. Ahora estás adorando al Dios de la moda. Quiero decir, podríamos seguir y seguir. Quiero decir, asegúrate de que no haya entre ustedes una raíz que produzca un veneno tan amargo. Cuando reemplazas al Rey Jesús en el trono de tu corazón con cualquier otra cosa, eso es una raíz que produce un veneno amargo. Cuando una persona así escucha las palabras de este juramento, invoca una bendición sobre sí misma, y por lo tanto piensa, estaré a salvo, aunque siga mi propio camino. Esto traerá desastre. Escuchen, muchos están escuchando y piensan, no es para tanto. Lo que estás haciendo es decir, estaré a salvo, aunque siga mi propio camino. Y escucha lo que dice la Biblia, eso traerá desastre. El trono de tu corazón no fue hecho para nada ni nadie más que Jesús. El Señor nunca estará dispuesto a perdonarlo. Su ira y celo arderán contra ese hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo señalará de entre todas las tribus de Israel para el desastre. Ahora regresa a Hebreos capítulo 12, y el escritor de Hebreos nos da un ejemplo de alguien que abrazó a los dioses de su mundo. Eligió el placer. Quien dijo, ¿sabes qué? Entiendo a Dios, sé sobre Dios, y me encantaría tener la bendición de Dios. Pero dejemos algo claro, no me voy a dejar llevar por esto. Voy a hacer lo que quiero hacer. Y no es que él dijera, no tenemos registro de que él dijera conscientemente, no quiero tener nada que ver con Dios. Más bien, con sus elecciones, sus acciones hablaron más fuerte que sus palabras. Y sus acciones decían, Dios, no me importa tanto tu bendición como verdaderamente me importa la inmoralidad sexual, mi propio placer y mis propios deseos. El nombre del hombre era Esaú. Era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, el hermano de Jacob. Hebreos 12, 16, asegúrense de que nadie sea sexualmente inmoral. La palabra ahí es pornos. De ahí obtenemos nuestra palabra pornografía. O impío como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de herencia como el hijo mayor. Ahora, el Antiguo Testamento no dice directamente que él era sexualmente inmoral, pero se implica en las mujeres con las que se casó. Y puedes leer Génesis 36, y él se casa con una mujer llamada Olibama, y ella es una prostituta de templo. Pero la tradición rabínica pinta a Esaú como alguien completamente entregado a la inmoralidad sexual. Filo de Alejandría dijo esto, el peludo, ¿qué es lo que significa Esaú? Peludo. El peludo es el desenfrenado, lujurioso. Dices, ¿qué significa lujurioso? No usamos esa palabra. Significa excesivamente. Inmoral, excesivamente lujurioso, excesivamente lujurioso. Sensual, excesivamente. Pornográfico, excesivamente. Ya entiendes la idea. El peludo es el hombre desenfrenado, lujurioso, impuro y profano. El Targum judío, que es un comentario sobre el Pentateuco,
comenta sobre Génesis 25, 29, que acabamos de leer, y describe a Esaú llegando a casa. Ese mismo día vendió su primogenitura a Jacob. Y no estaba agotado de trabajar en los campos, estaba agotado de la lujuria. Él llega y lo que dice, aquí están los 5 pecados que dice que cometió. Número 1, estaba en un templo pagano, cometiendo, ya sabes, fornicación con una prostituta del templo. Luego mató a un hombre inocente. Luego, él lo violó o sedujo a una mujer que estaba comprometida para casarse con otro hombre. Luego, en la conversación, dijo, no sé, no estoy tan seguro. Hay una vida después de la muerte. Realmente no creo en la vida después de la muerte. Y luego despreció su primogenitura. Y tú dices, bueno, eso es pura tradición. Pero lo que pasa es, el Nuevo Testamento, consciente de esa tradición, la refleja al usarlo como una ilustración. Leamos Génesis 25, versículo 29. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo, hambriento. Le dijo a Jacob rápido, déjame probar ese guiso rojo. Ahora, déjame decir esto. ¿Qué pasa cuando una persona se entrega a la lujuria? Y no limitemos la lujuria solo a la sensualidad, aunque eso es lo principal en nuestro pensamiento. Puedes tener lujuria por el dinero, puedes tener lujuria por el poder, puedes tener lujuria por la fama. Si quieres ver lujuria por la fama, entonces ve a las redes sociales. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos seguidores? Todo eso. ¿Cómo puedo ser un influencer? Lujuria por fama. Puedes tener lujuria por todo tipo de cosas diferentes. Pero cuando lo haces, lo que pasa es que una de las cosas sobre la lujuria es que la lujuria exige gratificación inmediata. La impaciencia se va por la ventana. Las personas que están gobernadas por la lujuria son inherentemente impacientes. Le dijo a Jacob rápido, déjame probar un poco de ese guiso rojo. Estoy muerto de hambre. Por eso también lo llamaron Idem. Edom significa rojo. Entonces Esaú, el nombre significa peludo, pero su apodo era rojo. Jacob respondió, primero, véndeme tu primogenitura. Estoy a punto de morir. ¿Está a punto de morir? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. Lo único que lo ha agotado es toda su sensualidad y lujuria. Esaú dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Sabes qué es esta primogenitura? Esta primogenitura le da el derecho de que Esaú le imponga las manos. Recibe una doble porción de la riqueza, la herencia. Obtiene todo tipo de cosas con esto, además de la primogenitura. Pero él dice, ¿de qué me sirve eso? No menos importante es que se te da el derecho de que Dios ponga su mano sobre ti de una manera única. Y él dice, me importa un comino eso. Mira, cuando una persona es lujuriosa, de repente las cosas espirituales son como, sí, ya sabes, no las vas a descartar. No vas a decir que no son nada. Solo vas a decir que no son tan importantes como eso. Pero Jacob dijo, júramelo. Le juró vendiendo su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú un poco de pan y un guiso de lentejas. Comió, bebió, se levantó, se fue y despreció su primogenitura. No puedo evitar pensar cuántas personas cambiarán. Un matrimonio, una familia, en un momento de lujuria, por un plato de gachas llamado una aventura. ¿O cuántas personas cambiarán relaciones saludables por un plato de gachas llamado éxito? Quiero decir, es una locura lo que la gente está dispuesta a cambiar. Así que aquí está él. Así que el grandote rojo elige una comida barata sobre una bendición divina y una promesa. Honestamente, así es como veo a Esaú. Es como si estuviera viviendo en un comercial de cerveza. Es el tipo barbudo y macho que solo tiene dos cosas en mente: su próxima conquista sexual y su próximo placer físico. Es el prototipo de la impiedad contemporánea. Dietrich Bonhoeffer dice esto. Escribió un libro llamado Tentación, y en ese libro habla sobre la lujuria, y esto es lo que dice.
En nuestros miembros hay una inclinación adormecida hacia el deseo, que es tanto repentina como feroz. Eso es lo que es la lujuria. Es una inclinación adormecida hacia el deseo, que es repentina y feroz. Cuando la lujuria se apodera, impulsa a las personas. Con un poder irresistible, el deseo toma el dominio de la carne. De repente, se enciende un fuego secreto y latente. La carne arde y está en llamas. No importa si es un deseo sexual o ambición, o vanidad, o deseo de venganza. Nuestro amor por la fama y el poder, o el amor por la fama y el poder, o la avaricia por el dinero. En este momento, Dios es bastante irreal para nosotros. Satanás no nos llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. La lujuria, así despertada, envuelve la mente y la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. Los poderes de clara discriminación y decisión nos son arrebatados. Bueno, déjame ponértelo en contexto. Ves a alguien, tienen el mundo, y de repente lo tiran todo por una aventura ilícita, y te preguntas en qué estaban pensando. No lo estaban. Mira, no tiene sentido porque no estás dominado por lujuria. Pero en ese momento, la lujuria les quitó la capacidad de pensar con claridad, la capacidad de discriminar. Lo más valioso en la vida es la capacidad de pensar en las consecuencias de lo que está sucediendo en su mundo. La lujuria se apodera de eso y se va. Ahora mira esto. Aquí está el problema cuando dejas que cualquier cosa tome el lugar del Rey Jesús en tu corazón. Estás jugando con fuego, y estoy hablando de los fuegos de un infierno eterno. Después, como sabes, cuando él, es decir, Esaú, quiso heredar esta bendición, fue rechazado. Entonces decidió valía algo. De repente decidió, creo que lo quiero. No pudo lograr ningún cambio de opinión. ¿Qué está diciendo? Cambio mental. El cambio mental es la palabra griega metanoia. Es arrepentimiento. Se traduce en todos lados como arrepentimiento. No pudo lograr ningún arrepentimiento. Y arrepentirse. Simplemente no pudo. Aunque buscó la bendición con lágrimas. Es aterrador. Intenta arrepentirse, pero no puede. Ha ido demasiado lejos. Escucha, hay un endurecimiento del corazón contra Dios que cruza la línea y ya no puede llevar a una persona a un lugar donde ya no puede arrepentirse. Había un camino a la victoria y no lo tomó. Siguió jugando, diciendo eso no es gran cosa. No es gran cosa. No creo que es gran cosa. Bueno, con varias razones. No creo que sea gran cosa me guste hacer lo que quiero. No creo que sea gran cosa que no me interesen las cosas de Dios. Claro, sé que hay un Dios. Me doy cuenta de que Él está ahí afuera. Pero ahora mismo tengo otras cosas que preferiría hacer. Y cuando me sienta con ganas, entonces me pondré las pilas. Pero estoy seguro de que no voy a ser uno de esos seguidores fanáticos de Dios. Lo que pasa es, con el tiempo, su corazón se endurece lo suficiente y ahora el arrepentimiento es imposible para él. Eso se llama apostasía. Es un cristiano apóstata y no puedes tener apostasía a menos que hayas sido cristiano, así que no te hagas esa idea. Bueno, no creo que pase a menudo. No creo que le pase a todo el mundo, pero le pasa a algunas personas y aquí está el asunto. Hay algunos de ustedes aquí hoy y están aquí porque hay un Dios amoroso y bondadoso que los ve donde están. Y Él te está diciendo, escucha, no me tienes en tu corazón, tienes una o mil cosas más. Y el problema es que estás endureciendo tu corazón y vas a llegar a un punto donde el arrepentimiento será imposible para ti. ¿Dónde estás hoy? ¿Corres la carrera? ¿Vas a ganar? ¿Te importa la victoria? ¿O estás distraído, cambiando de carril, perdiéndote de la gracia de Dios? Y realmente amas este mundo y las cosas de este mundo. Y es lo que importa. Y te das cuenta de que eso es un pecado mortal llamado mundanalidad, que puede endurecer tanto tu corazón que el arrepentimiento se vuelve imposible.
Creo que cuando predico un mensaje como este, lo hago por dos razones. Número uno, todo cristiano necesita entender la naturaleza condenable de la mundanalidad. Porque, francamente, en el mundo de hoy, la iglesia se parece tanto al mundo que casi no puedes distinguir quién es cristiano y quién no. Esto es un llamado para decir, escuchen, somos un pueblo santo. Somos diferentes. No quieres ser diferente, no puedes ser cristiano. Y número dos, hay algunos de ustedes, y están aquí, y Dios, en su gracia, los trajo aquí. Porque estás patinando sobre hielo delgado, y estás cerca de llegar a un punto donde estarás más allá de la capacidad de arrepentirte, y eso significa que irás a un infierno eterno. Pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Ahora es la hora señalada. Hoy es el momento de poner tu corazón en paz con Dios.